Bueno, un partido sumamente importante, de los más trascendentales que hemos jugado hasta el momento a nivel de competición. Jugamos contra un rival directo y ganamos ambos partidos. Por lo tanto, es una situación positiva para lo que tiene que ver con nuestros objetivos. Y bueno, también un equipo que viene mejorando durante el torneo, sobre todo en esta última parte, inclusive ahora incorporando nuevos jugadores, empiezan a tener un juego peligroso y me parece que es una victoria de muchísimo mérito, que fue muy trabajada, que sabíamos que iba a ser así. Había que picar piedra, había que trabajar posesión por posesión, mantenerse positivo. Nosotros obviamente somos humanos y vamos a cometer errores, y lo importante era la mentalidad de cómo nosotros llegáramos frescos al final para, para, para dar el zarpazo final bueno, un poco fue lo que sucedió. Y bueno, muy contento porque la victoria me parece tiene el mérito justo para el gran esfuerzo que vienen haciendo este equipo, este grupo de jugadores que bueno, una vez más dejaron todo en la cancha para poder llevarnos la victoria tan necesaria. El partido ha llegado vivo hasta el final, sobre todo a su gran rebote, ¿no? Que os han anulado en ese sentido. Sí, el tema del rebote viene siendo una constante para nosotros, y a pesar de eso, que es una de las métricas más relacionadas con la victoria, a pesar de eso hemos ganado muchos partidos. Por lo tanto, eso también, si bien me encantaría estar en la situación opuesta, trabajo muchísimo para inclusive ser uno de los líderes en esa área. El año pasado fuimos los líderes en el rebote. Bueno, estamos sufriendo algunas desatenciones, creo que también damos alguna ventaja física. Y bueno, el partido pasado creo que lo controlamos un poco mejor, pero hoy honestamente dimos un paso atrás, pero nos mantuvimos positivos de cabeza para seguir defendiendo. El equipo disfruta de defender y me parece que eso se ve en la cancha. Hoy creo que tuvimos el éxito al final del partido, ¿no? Pero durante el juego nos costó. Creo que Melilla vino a atacarnos muy bien y nosotros tuvimos errores de ejecución. Habéis ajustado, sobre todo en la segunda parte, a Iván Cruz. Sí. En la primera parte os ha hecho 21 puntos. Sí, cambiamos el plan. Creo que bueno, que la idea con la que vinimos a defenderlo en algún sentido no cuajó, no pudimos ser tan agresivos sobre él, y bueno, ajustamos el plan para la segunda parte y bueno, mejoró la agresividad sobre él, pudimos controlar muchísimo más, no solo él anotando, sino también pasando, no llegaron balones al poste bajo. Creo que de las formas que ellos nos dañaron en el primer tiempo, en la segunda parte pudimos controlarlo mucho mejor, que fue las situaciones con Iván Cruz y el poste bajo de Rodríguez y de algún otro jugador. Aún así, también os habéis cargado bastante en cuanto a las faltas. ¿Os ha afectado a la hora de enfocar el último cuarto, de poder ser un poco más contundentes? No, ciertamente no. Me hubiese gustado inclusive que en la primera parte se hubiese penalizado un poco más el nivel de contacto, porque de hecho nosotros creo que hicimos algunas faltas que no fueron pitadas y terminaron en canasta, que es una de las formas de defender, ¿no? Una vez que uno pierde en una situación de close out o lo que sea, nosotros intentamos dar la falta y no fueron pitadas, pero creo que nos ajustamos al nivel de contacto permitido durante el partido, y ahí creo que también otra vez más es una virtud mental de ajustar, de mantenerse positivo en una situación de adversidad. Hablabas en la previa de que cuando no te salen las cosas bien, pues esos son esos partidos que tienes que meter la cabeza y seguir luchando hasta que poder ganar el partido aunque las cosas no te salgan como tú querías que te saliesen. Al final ha sido un poco así. El Melilla ha igualado en intensidad durante muchas fases del partido al Figu y ha hecho que las cosas no le saliesen tan bien como a lo mejor tú hubieses querido. Sí, sí. Melilla tiene mucho mérito en el partido que hizo hoy. Creo que jugaron muy bien, sobre todo en la primera parte. Fueron muy inteligentes a la hora de atacarnos. Y defensivamente, en algunos momentos, supieron aprovechar falta de intensidad nuestra también.
Me parece que nos sacaron de algunos bloqueos, fueron un poco más físicos que nosotros defensivamente, de cómo nosotros no estábamos resistiendo, va emparentado lo que él decía, no estábamos resistiendo el nivel de contacto y no quitamos faltas, no sacamos faltas, no fuimos a la línea de tiro libre, que creo que eso lo mejoramos mucho en el último cuarto, que vamos varias veces a la línea de tiro libre, aprovechándonos de esa situación de que el partido estaba teniendo un nivel de contacto muy alto. Pero sí, creo que hicieron un partido muy inteligente y nosotros nos mantuvimos centrados, pese a buenos momentos de ellos, nos mantuvimos centrados en el plan, inclusive haciendo ajustes durante el partido, que termina sucediendo al final del partido, que tenemos situaciones consecutivas defensivas que nos permiten no robar y terminar en un contraataque de Falú, después una situación, salida de tiempo, una anotación muy importante de Jonan para un posterior tapón, ¿no? Un último cuarto, una segunda parte muy sólida defensivamente de Osvaldas. Y otro punto clave, el rebote del tiro libre que termina tomando Osvaldas, ¿no? Y termina en canasta de Lisander, que también a nivel ofensivo creó ventajas para él y para los demás. Yo te quería preguntar sobre Lucas Capalvo, que ha vuelto más de un mes después, hablamos con él, ha dicho que no se ha jugado tantas como suele hacer y que poco a poco irá recuperando un poco su versión. Bueno, este es el camino de Lucas, ¿eh? No hay por qué jugarse tantas, hay que jugar las que son necesarias. No, pero sumamente, más allá del chiste, ¿no? Sumamente contento de que él haya vuelto bien de la lesión. No es la primera vez que él se lesiona en su vida, y bueno, estaba, me parece, un poco condicionada su cabeza, su enfoque por esa situación, pero hoy se lo vio muy seguro, jugó con mucho carácter, nos ayudó muchísimo durante el partido en la conducción, defensivamente creo que en algunos momentos también pudo controlar a los bases de ellos, y bueno, muy contento de que haya vuelto, porque por él como jugador, por él como deportista, que siempre las lesiones son un momento difícil, pero también por el equipo, porque necesitamos de sus características para que el equipo rinda al máximo. Hoy no ha tenido muchos minutos, Escariolo. No, bueno, son decisiones que toca tomar. Creí en un momento de que necesitábamos tiro exterior en el segundo cuarto y en el tercero, que ellos estaban colapsando mucho la pintura y que iban a quedar abiertos muchos tiros. En la primera parte nosotros fallamos algunos tiros solos, y confié que los tiradores iban a seguir intentándolo, y no fue por una cuestión de no ponerlo a Escariolo, sino por darle minutos a Vázquez, por darle minutos a Juan, por darle minutos a Osvaldas, y me parecía que Lisander lo estaba haciendo bien, generando desde el 1, y bueno, son opciones que tomamos hoy, pero en esta semana vamos a necesitar del trabajo de todos. Una semana sumamente exigente, se vienen dos rivales que están muy bien, que están en un muy buen momento, que tienen muy claro a qué juegan, y necesitamos de todos nosotros para afrontar estos dos partidos que se vienen, que ya es ahora hay que descansar un poquito, y yo ahora ya me pongo a trabajar en el video. Siempre que alguien destaca, nos cuentas cómo el resto del equipo ha puesto la base para que ese otro jugador haya podido destacar. Si bien en el último cuarto se ha notado mucho la defensa de Osvaldas y cómo Lucas ha aguantado con las faltas, y cómo Lisander también ha tirado del carro, pero el que quizá haya podido aprovechar todo el trabajo del equipo en el cuarto para dar un golpecito encima de la mesa y poner el partido un poco de cara, ha sido Jonander. Bueno, creo que es un premio a todo lo que John nos da, ¿no? John ha sido muy importante también para establecer esa base. Entonces, bueno, él dándole mucho al equipo, después me parece que las cosas le llegaron, ¿no? Como parte de la evolución, y tiene muchísimo mérito por el tiro que mete, de mucho carácter, no es el primero. Y bueno, después esa defensa, ese tapón, es clave para cortar la reacción y tener situaciones consecutivas, ¿no? En un momento clave del partido, que es el final. Lo de él fue determinante, muy bueno. También creo que Bombi, sin lucir, tiene muchísimo mérito en mantenerse positivo y seguir intentándolo, porque la primera parte tal vez no fue la mejor, pero sigue intentándolo y mejora mucho en la segunda parte. La entrada del tercer cuarto es fundamental, y como te decía antes, la generación de Lisander en este partido fue buenísima, y la defensa de Osvaldas clave también para la victoria.
¿Cómo se trabaja ahora para la recuperación con 3 partidos en 7 días? Entrenando como corresponde a nivel de recuperar a los jugadores, haciendo trabajo en el gimnasio, trabajando, haciendo entrenamientos visuales, ¿no? Trabajando con el video. Y bueno, este equipo me parece está bien entrenado, tiene piernas, tiene lo necesario. Ahora lo importante es que el miércoles ellos tengan la cantidad de energía necesaria para que ellos rindan. Tal vez el entrenamiento de mañana no es el más fuerte, los jugadores que han jugado menos minutos mañana entrenarán fuerte, y después el martes se hará un resumen de lo necesario con los puntos de foco necesarios para enfrentar al siguiente rival y a jugar. Una semana hermosa para los jugadores, que es lo que quieren. Vale, chicos. Muy bien. Gracias. Muchas gracias.